Fíjense que hoy en día se habla mucho de lo que es la mediación. ¿Y qué es la mediación, mis hermanos? Pues la mediación son aquellos métodos, aquellas técnicas las cuales se aplican en lo que es la resolución de conflictos. De tal manera que dos partes que están enemistadas puedan llegar a lo que es una solución, puedan llegar a una reconciliación. Y hay diferentes tipos de mediación en el día de hoy. Hay mediación internacional, mediación comunitaria, mediación civil, mediación social. Pero todo básicamente, el objetivo de la mediación es esto, es intentar resolver conflictos para que aquellas dos partes que están en enemistad, que tienen un problema, puedan reconciliarse y ponerse de acuerdo. Pues bien, cuando vamos a esta carta de Filemón, en los versículos del 17 al 25, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de esa mediación que el apóstol Pablo ejerció entre Onésimo y Filemón. La verdad es algo que se ha visto a lo largo de toda la carta, de esta pequeña carta de Filemón. Pero entrando en el versículo 17, nos damos cuenta y vamos a ver que hay un énfasis mucho más marcado en el cual el apóstol Pablo va a ejercer de mediador para la reconciliación entre Onésimo y Filemón. Acuérdense que Onésimo era el esclavo de Filemón, algo había sucedido, se habían separado y ahora esa relación tenía que reconciliarse. Y en esos versículos vamos a ver de manera enfática cómo Pablo va a ser mediador para la reconciliación. Así que tengan sus Biblias abiertas en Filemón, los versículos del 17 al 25, y vamos a ver lo que esta sección de esta carta nos habla de ser mediadores de reconciliación. Y hoy, si Dios lo permite, terminamos con esta pequeña carta de Filemón, la cual nos ha mostrado, aún y ser pequeña, la grandeza del evangelio de la reconciliación. Y eso de ser mediadores de reconciliación lo vamos a ver en 3 puntos en el día de hoy. Lo veremos primeramente en la implicación personal que requerirá ser mediadores para la reconciliación entre hermanos. Segundo, veremos lo que es la confianza a tener como mediadores en la reconciliación entre hermanos. Y tercero, vamos a ver la prueba, mis hermanos. La prueba que nos confirma la verdad de la reconciliación entre hermanos. Así que vamos a ver estas 3 cosas en el día de hoy. Primeramente, la implicación personal. Esa implicación personal que requerirá ser mediadores muchas veces en la reconciliación entre hermanos. Habrá momentos, si lo veremos, donde una tercera persona va a tener que intervenir como mediador para que esa reconciliación pueda llevarse a cabo. Y esto es lo que vemos aquí a partir del versículo 17. Pablo va a ser mediador. Y como he dicho, mis hermanos, desde el momento que el apóstol Pablo escribió esta carta a Filemón, Pablo ya empezó a actuar como mediador entre Onésimo y Filemón. Desde el momento en que el apóstol Pablo en el versículo 10 le dice a Filemón lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo. Desde este momento, Pablo estaba ya siendo mediador entre Filemón y Onésimo. Ahora bien, a partir del versículo 17, como he dicho, hay un énfasis marcado, hay un énfasis en Pablo tomando responsabilidad personal, implicación personal en ser mediador entre Onésimo y Filemón. Hasta el punto de que Pablo va a poner su propia persona, su propio honor, su propia reputación en esa reconciliación entre Onésimo y Filemón. Algo que hasta ahora no hemos visto. Y fíjense, esa implicación personal de ser mediador del apóstol Pablo lo vemos en varias cosas. Lo vemos en acciones que Pablo va a tomar a partir de este versículo. Acciones que ahora en esta pequeña carta o hasta ahora no hemos visto. Y esas acciones, por ejemplo, va a ser, mis hermanos, en que Pablo va a decirle a Filemón que reciba a Onésimo como a sí mismo. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le va a decir a Filemón
que la deuda y el daño de Onésimo se lo cargue a él. Fíjense el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo se va a involucrar hasta el punto de que él va a ser el que va a pagar la deuda de Onésimo. Fíjense en el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero fíjense que aquí hay acciones que hasta este momento no habíamos visto. Pablo se implica personalmente, su persona y reputación están puestas en esa mediación. Pero esa implicación personal para ser mediador también la vemos en otra cosa. La vemos en el uso de los yo que Pablo hace aquí. Y ese uso del yo, mis hermanos, es enfático. Ya aparece en el versículo 13. Ahí empieza, fíjense el versículo 13. Yo quisiera retenerle. Pero ahora miren el versículo, mis hermanos, 19. Dos yo, aparece ahí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Esos yo, mis hermanos, en realidad no son necesarios. Esos yo aquí son enfáticos. Es como si el apóstol Pablo aquí estuviera diciendo, yo mismo quisiera retenerle. Yo, Pablo, no otro, yo, Pablo, te lo escribo de mi mano. Yo mismo te lo pagaré. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay un énfasis en el cual el apóstol Pablo se involucra personalmente en esa situación. Por tanto, hay una implicación personal de Pablo aquí como mediador. Vamos a ver ahora, mis hermanos, que aquí no vamos a ver a Onésimo, no vamos a ver a Filemón, vamos a ver un tercero, que va a ser Pablo, que no dañó ni a Onésimo, no dañó a Filemón. Pero vamos a ver la función de Pablo como mediador para que esa relación, para esa reconciliación se lleve a cabo. Y es otra manera de ver la carta a Filemón. No solamente esa reconciliación entre hermanos, sino ver el papel de Pablo como mediador. Y la importancia que a veces va a tener, mis hermanos, que en nuestra vida seamos mediadores de reconciliación. Y fíjense que Pablo, cuando se implica personalmente para ser mediador, no lo hace de cualquier manera. Lo hace siguiendo unos principios clave, unos principios teológicos clave que aplica en esa mediación para la reconciliación. Por tanto, lo que vamos a ver ahora primero, mis hermanos, son esos principios teológicos importantes en la mediación. Y después de ver esos dos principios, lo aplicaremos a nuestra vida. Y fíjense, los dos principios teológicos para la mediación, el primero es el principio de sustitución. Fíjense que lo que vemos aquí, esto lo vemos ya en el versículo 17, pero decirles que todos los versículos del 17 al 20, Pablo expresa esos versículos con una comparación o con una metáfora muy clara, que es una metáfora comercial, mis hermanos. Va a tomar lenguaje de comercio, lenguaje comercial. Y eso lo vemos en diferentes palabras y expresiones que Pablo usa. Por ejemplo, en el versículo 17, fíjense la palabra compañero. Esa palabra compañero vamos a ver que se refiere a compañero de trabajo, compañero de negocios. Fíjense ahora en el versículo 18, mis hermanos, cómo lenguaje de comercio aparece ahí. Fíjense que en el versículo 18 dice, si en algo te dañó o te debe, entonces ponlo a mi cuenta. Fíjense en el versículo 19, yo Pablo te lo escribo de mi mano. Esa expresión veremos, esa expresión te lo escribo de mi mano tiene connotaciones de contexto comercial, de contexto legal. Lo vamos a ver. Fíjense el versículo 19, yo lo pagaré. Versículo 20, sí hermano, tenga yo algún provecho, algún beneficio. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que todos estos versículos, Pablo los describe y los explica como lo que es una transacción comercial entre lo que es Onésimo, Filemón y Pablo, mis hermanos. Por tanto, esta es la imagen y esa idea de transacción comercial es importante. Va a ser muy importante para entender ese principio de sustitución, mis hermanos. Y tiene razón de ser que Pablo utilizase quizás esta imagen comercial. ¿Por qué?
Porque recuerden algo que les expliqué que en aquel primer siglo los esclavos, como era el caso de Onésimo, eran considerados propiedad de sus dueños. Por lo tanto, eran la propiedad de su señor. Fíjense que es importante que ahora Pablo va a entrar en esa transacción comercial para, aunque sea de manera indirecta y sutil, lo veremos, que se produzca el beneficio. ¿Qué beneficio? No el beneficio material en esa transacción comercial, sino el beneficio espiritual de que Onésimo y Filemón sean reconciliados y de manera sutil. Filemón quizá haga mucho más de lo que Pablo le pide. Es decir, quizá le dé la libertad a Onésimo. Por lo tanto, ahora Pablo se implica en esa transacción comercial de la reconciliación. Y fíjense cómo empieza, mis hermanos. Fíjense en el versículo 17. Así que, ese versículo es de resultado. Recuerden un poco lo que vimos la semana pasada. Que Pablo básicamente le dice a Filemón que tiene que recibir a ese que será su hermano transformado y salvado por el Evangelio. Y que le dice que Filemón tiene que entender cómo toda esta situación que se ha dado entre él y entre Onésimo, en la soberana providencia de Dios, en el control de Dios de todas las cosas, quizá eso se dio para que ahora Filemón recibiese a Onésimo. ¿De qué manera? Lo recibiese como hermano amado para siempre. Fíjense los versículos 15 y 16 de esta pequeña carta. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbelo para siempre como amado hermano. Así que, como resultado, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Pablo no ha dejado el tema. Sigue hablando de recibir a Onésimo. Pero esta vez le dice a Filemón, Filemón, hay otra manera de recibir a Onésimo. No solamente ahora como amado hermano en Cristo, por la obra del Evangelio en él, sino que ahora recíbele como a mí mismo. Pero miren bien el versículo 17. Ese recibir a Onésimo como a Pablo mismo está sujeto a una condición. Fíjense la condición del versículo 17. Así que, si, esa es la condición, me tienes por compañero. Es decir, si esa condición, Filemón, de tenerme por compañero se cumple, entonces, ¿cuál es el resultado? Recíbele como a mí mismo. Fíjense, mis hermanos, que Filemón tenía que tener a Pablo como compañero. ¿Y cuál era la idea aquí de compañero? Mis hermanos, aquí no era solamente cómo tenerlo como amigo. Porque esa palabra compañero que aparece aquí en el versículo 17 es una palabra que viene, mis hermanos, de la palabra comunión. Es decir, si me tienes como aquel que tiene comunión. Pablo ya ha usado esta palabra. Si se acuerdan, la usó en el versículo 6, cuando Pablo le dice a Filemón, para que la participación, esa palabra aquí recuerden que era comunión, para que la comunión de tu fe sea eficaz. Es decir, aquí la idea de la comunión era aquello que se tiene en común como hermanos en Cristo en la fe del Evangelio. Hay cosas que nos son comunes como cristianos, como redimidos y salvos en Cristo en nuestra fe. Por tanto, cuando aquí Pablo le dice, si me tienes por compañero, la idea es un término legal aquí, de comercio. Es decir, aquellos que compartimos un negocio en común. ¿Vale? ¿Qué negocio en común compartían Pablo y Filemón? Bueno, nos lo ha dicho Pablo. Nos lo ha dicho al inicio de la carta. Es una carta cortita, ya la tenemos que tener todos aquí. La semana que viene se la voy a preguntar de memoria, mis hermanos. Fíjense, lo ha dicho ya en el versículo 1. Fíjense, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, escuchen ahora, colaborador amado. ¿Colaborador en qué, mis hermanos? Colaborador
en el negocio, y pongo negocio entre comillas, para que nadie me diga, uy, aquel pastor ha hablado del evangelio como negocio. ¿Eh? No, hermanos, es tomar la metáfora y la comparación que Pablo está haciendo con ese lenguaje comercial, y verán por qué es importante. Mis hermanos, Filemón y Pablo eran compañeros, colaboradores, tenían en común un mismo negocio excelso, sorprendente y glorioso, mis hermanos. No para sacar dinero, porque el evangelio no es para sacar dinero, sino para reconciliar personas con Dios a través de Cristo Jesús, mis hermanos. El negocio que tenían en común, eran compañeros, mis hermanos, en ese mensaje del evangelio de Cristo Jesús. En ese mensaje de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, quien vino a este mundo, quien murió en la cruz para perdón de pecados, quien resucitó al tercer día y quien en él Dios está reconciliando consigo al mundo, no teniéndolo a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió a los Corintios, mis hermanos? Bueno, quizás no se acuerdan porque ninguno estábamos ahí, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, lo que Pablo escribió a los Corintios. Fíjense en la segunda carta de Corintios. En el capítulo 5, y a partir del versículo 18, fíjense lo que Pablo escribe ahí. Es precioso ese texto. Dice, a partir del versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, Filemón, escucha bien, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba y sigue estando. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, un mundo perdido, un mundo caído, un mundo sin esperanza, un mundo en oposición a Dios, un mundo rebelde a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No es que cerrase los ojos Dios, es que hizo esto en Cristo, lo veremos. Y nos encargó, escucha bien ahora, Filemón, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué embajadores tan sublimes, mis hermanos. Qué llamado de Dios a través del ministerio de la predicación, proclamación del evangelio. Es como si Dios mismo, que no tiene ninguna necesidad, Dios mismo a través del ministerio del evangelio, Dios dijese al mundo caído, Dios dijese al pecador, reconciliaos con Dios, reconciliaos conmigo en la persona de Cristo Jesús. Este ministerio es el ministerio dado a los apóstoles, es el ministerio dado a Pablo, es el ministerio dado a sus colaboradores, Tito, Timoteo, Silas. Es el negocio dado, Filemón, también a ti como colaborador, amado. Así que si me tienes por compañero en ese trabajo común que tenemos, de anunciar este evangelio que llama al mundo y al pecador a reconciliarse con Dios. Si me tienes por compañero en ese trabajo de anunciar ese evangelio que llama arrepentimiento y fe solamente en Cristo para perdón y salvación, si me tienes así, entonces recibe a Onésimo como a mí mismo. Fíjense, mis hermanos, que aquí el recibir a Onésimo como Pablo depende, mis hermanos, no de quién era Pablo, depende de esa fe común en el evangelio. Y cuando entendemos, mis hermanos, que en cierta manera somos, ¿saben qué? Compañeros, colaboradores en el evangelio de Cristo Jesús. Como creyentes de iglesia somos compañeros en este gran trabajo del evangelio de la reconciliación. Cuando entendemos esto, mis hermanos, esto tendría que cambiar la manera en cómo recibimos y reconciliamos. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y esto es chocante, ¿saben por qué? Porque en aquel primer siglo ningún esclavo sería recibido así, mis hermanos. Porque recibirle como a mí mismo, ¿qué implica? Implica una relación de ¿qué?
de igualdad. Y en aquel primer siglo, mis hermanos, los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, como tristemente a veces también en este siglo XXI, mis hermanos. No tenían ningún tipo de derecho. Y aquí Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo que él toma el sitio de ¿quién? De Onésimo. Le está diciendo a Filemón, Filemón, reciba a Onésimo como si fuese yo. Recibe a Onésimo como útil compañero en este evangelio. Filemón, cuando Onésimo te entre por la puerta, a quien tienes que ver, ¿sabes a quién es? No primeramente a Onésimo, sino a mí. Eso es sustitución. Y en esa comparación comercial es muy importante, porque ¿saben en realidad lo que está diciendo Pablo? Pablo se está poniendo como el fiador, garante y aval de Onésimo. Y se está poniendo como el aval de cualquier daño o deuda que Onésimo hubiese podido cometer contra Filemón. ¿Qué es un aval, mis hermanos? Lo saben bien, ¿no? Bueno, un aval, mis hermanos, pues es en términos económicos aquella tercera persona, ¿ya?, que es el fiador, el garante de que si en ese negocio que se ha hecho alguien no paga, ¿saben a quién se le va a requerir el pago, mis hermanos? ¿Ven cómo lo saben? ¿Ah? Cuando se hace, mis hermanos, el contrato de un piso, generalmente, ¿qué es lo que se pide? Bueno, aparte de se pide un aval, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el propietario quiere asegurarse de que si en algún momento el alquiler no se paga, ¿a quién se le va a requerir esa deuda económica? Al aval. Por tanto, cuando te dicen, oye, ¿puede ser aval? Uno dice, se le ponen los pelos como carne. Fíjense que esto es lo que está haciendo aquí Pablo. Cuando le dice, recíbele como a mí mismo, mis hermanos, no es cualquier cosa aquí. Pablo está diciendo, yo tomo el lugar de Onésimo y me sitúo como aval. Aval en ese daño y deuda que él te ha podido causar. Ahora escuchen esto. Yo tomo su lugar. Y quizá a Filemón, compañero en el Evangelio de Cristo con Pablo, le empezaron a sonar las campanas en las orejas, mis hermanos. De que eso es un principio que se encuentra ¿dónde? De que eso es un principio que se encuentra implícito y es innegociable en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un principio, mis hermanos, que se encuentra cuando uno mira la cruz del Calvario. Que cuando Cristo murió en aquella cruz, murió en lugar de los suyos. Murió en sustitución de los suyos. Que cuando Cristo murió en aquella cruz, no solamente murió a favor de los suyos, sino que murió en lugar de aquellos que Él estaba salvando. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, Cristo murió por mí. Y eso es lo que Pablo, mis hermanos, está haciendo aquí. Está poniéndose en lugar de Onésimo. ¿Para qué? Ahora viene el siguiente principio. Porque esa mediación no solamente sigue el principio de la sustitución, sino que sigue el principio de la acreditación. Fíjense, después de que él ha dicho, recíbelo como a mí mismo, yo soy el aval, ahora versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Escuchen bien lo que Pablo está diciendo. Si en algo te dañó, Pablo está diciendo, a nivel general, si hubo un daño hecho, Filemón, de Onésimo hacia ti, y si en algo te debe, es decir, presente, si hay una deuda presente ahora de Onésimo contigo. Acuérdense que no sabemos exactamente qué pasó. No sabemos si Onésimo como esclavo fue mal administrador de los bienes de Filemón. No sabemos si robó a Filemón. Acuérdense que el simple hecho de haberse apartado o ido de Filemón, que era el señor y él era esclavo, eso ya suponía robar a Filemón. ¿Por qué?
porque al ser su propiedad impedía que Filemón ejerciese su rol de señor y tuviese beneficios de Onésimo como esclavo. Fuese lo que fuese, mis hermanos, que no se nos aclara, dice, si en algo general te dañó y si hay una deuda presente, Filemón, tú haz algo. Y aquí es un imperativo, ¿eh? Pablo no le dice, bueno, si quieres, no. Dice, ponlo a mi cuenta. ¿Qué es esto, mis hermanos? Menudo crédito, ¿no? Acredítalo a mi cuenta. Cuéntame esa deuda de Filemón, de Onésimo, como si fuese mía. Es decir, hay una palabra que es más técnica para esto, que es la palabra imputación, mis hermanos. Impútamelo a mí. Ponlo en el crédito de mi persona. Esa deuda ya no se la cuentes más a Onésimo, sino que ahora cuéntala como mía. ¿Y saben qué? Eso solo es posible si hay el principio de sustitución. Cuando Pablo se puso en lugar y tomó el lugar de Onésimo, lo tomó para algo concreto. Lo tomó para que ahora la deuda y el daño de Onésimo le fuese cargado como si fuese suyo propio. Y Pablo lo firmó de su mano. Fíjense el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque Pablo solía escribir de su propia mano los finales de las cartas. Y eso es algo que aparece en el versículo 21. Fíjense, te he escrito. Pero aquí lo hace antes. Yo, Pablo, te escribo de mi mano y lo confirma. Yo lo pagaré. Bien, esa expresión, lo escribo de mi mano, mis hermanos, tiene una connotación legal aquí. Es decir, es la firma del apóstol Pablo comprometiéndose a que él va a ser el aval de Onésimo, el lugar de Onésimo, y de que él se compromete a pagar lo que es la deuda y el daño de Onésimo. Escúchenle lo que Pablo le dice a Filemón. Dice, Filemón, tranquilo. Siempre que digo esto me acuerdo de Florentino Pérez con Mbappé. Tranquilo, ya llegará, tranquilo. Tranquilo, Filemón. Puedes recibir a Onésimo. Ven, ahora los jóvenes se me han despertado. Puedes recibir a Onésimo. Puedes reconciliarte con él. Puedes recibirlo como hermano. Tranquilo, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar el daño y la deuda que te haya hecho, Filemón. Por lo tanto, esa deuda va a ser pagada y quitada. Por lo tanto, no tienes razón por no recibir a Onésimo como tu hermano. Porque esa deuda va a ser pagada. Y fíjense, mis hermanos, que estas palabras de Pablo enseñan algo. Y ahora es donde empezamos a aplicar lo que son esos principios. Mis hermanos, estas palabras de Pablo nos muestran que la reconciliación no es cerrar los ojos al daño que se ha podido cometer. Pablo ha hablado de que Onésimo fue transformado por el Evangelio, salvado por el Evangelio, tiene que ser recibido como hermano amado en Cristo Jesús, pero dice, si en algo te dañó o te debe, hubo un daño producido. Y la reconciliación no implica cerrar el daño a los ojos a ese daño que se ha producido. Ese daño está ahí, es reconocible, mis hermanos, pero la reconciliación implica que ese daño y esa deuda es sacada, borrada, pagada la deuda para que entonces la reconciliación pueda fluir y pueda darse. Y mis hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es este principio de sustitución y acreditación? ¿Saben lo que es, mis hermanos? Son dos principios clarísimos que están ¿dónde? Que están en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz, mis hermanos, bíblicamente se habla de lo que es una muerte sustitutoria y penal de Cristo, que hoy en día no gusta. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser que el Padre
cometiese un infanticidio matando a su hijo en la cruz. Ya hay muchos que opinan así, pero un principio vital de la cruz y del Evangelio es que la muerte de Cristo fue sustitutoria y fue penal, mis hermanos. ¿De a qué nos referimos a esto? Fíjense que la carta a Filemón nos ha enseñado principios fantásticos del Evangelio para la reconciliación. Que la reconciliación surge ¿de qué? No de una obligación, sino del deber del amor, mis hermanos. De ese amor de Dios dando a su Hijo, del cual brotó la reconciliación. En amor y en base al amor nos reconciliamos el uno con el otro. Nos muestra al recibir aquel que ha sido transformado y que ahora es hermano o hermana en Cristo Jesús. Y Cristo hizo el camino contrario, mis hermanos, teniendo la gloria eterna y los beneficios de la gloria. ¿Qué es lo que Cristo hizo, mis hermanos? Dejó esa gloria como su beneficio personal y se hizo esclavo. Camino contrario, Onésimo. Se hizo esclavo para que entonces nosotros en él pudiésemos ser recibidos como ¿qué? Como hermanos. Como dice el autor de Hebreos, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, proclamaré en la congregación de mis hermanos tu nombre. Pero aquí nos muestra un principio glorioso, que Cristo Jesús, no pierdan esto, que Cristo Jesús cuando murió en aquella cruz, murió en el lugar del pecador. Si eres salvo por la gracia de Dios y la fe en Cristo, murió en aquella cruz en tu lugar. Estaba en aquella cruz, mis hermanos, en tu lugar, cuando el Hijo de Dios se encarnó. Su encarnación no fue una simulación. Fue hecho hombre verdadero como nosotros, ser humano de carne y hueso. ¿Para qué? Para ser nuestro representante delante de Dios, para ser nuestro representante en la cruz, para poder ser puesto en aquella cruz por la providencia de Dios y morir en nuestro lugar. Y quizá esas palabras de Pablo, si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta, podrían ser las palabras de Cristo. Padre, si en algo te dañaron, ponlo a mi cuenta. Cristo muriendo en aquella cruz en lugar de los suyos, ¿para qué? ¿Saben para qué? Para que por medio de la fe, mis hermanos, lo que se acredite a la cuenta de Cristo, ¿saben lo que es? Nuestros pecados y nuestra culpa. No por obras, sino por fe en Él. Y Cristo, mis hermanos, fue el sustituto a quien le fueron acreditados nuestros pecados y nuestra culpa. Y por medio de la fe, ¿saben que nos es dado a nosotros, mis hermanos? Su justicia perfecta. Su justicia que no nos declara inocentes porque el daño está hecho. Si no, Cristo no hubiese venido y muerto en la cruz. Nos declara no culpables y perdonados delante de Dios. Y cuando aquel que es nuestro mediador y abad se presenta delante del Padre, Padre, la reconciliación puede darse porque yo he pagado la deuda. Estos principios son los que Pablo usa, mis hermanos. Estos principios, mis hermanos, son los que nosotros debemos usar en la reconciliación. ¿Estos saben qué nos muestra? No lo pierdan de vista, nos muestra, mis hermanos, que el Evangelio realmente, mis hermanos, funciona. Que el Evangelio, mis hermanos, no es solamente una teoría. No es, mis hermanos, algo más dado a lo largo de la historia del mundo. Que el Evangelio y la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe ser aplicado prácticamente a nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia. No mediamos conforme los principios del mundo, aun y cuando algunos pueden ayudar. Mediamos en reconciliación conforme los principios del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo funciona. Y Pablo nos enseña algo aquí. ¿Saben qué nos enseña? Que hay momentos, mis hermanos, donde debemos ser mediadores en conflicto de reconciliación.
Habrá momentos, mis hermanos, donde las heridas y los daños podrán ser tan grandes y tan profundos que requerirán de mediación. Porque a veces esa reconciliación requerirá que alguien medie entre estas dos partes. Y ese deber del amor del cual hablamos, ese deber de amor de reconciliarnos los unos con los otros en Cristo, a veces será ese deber también el ayudar a reconciliar a hermanos y hermanas en situaciones de conflicto. Y no va a ser fácil, porque lo tendremos que hacer, ¿saben cómo? Siguiendo esos dos principios. Habrá momentos que tendremos que decir, ponerse en medio y decir, bueno, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Recíbelo como a mí mismo. Y habrá momentos donde tenemos que recibir, ¿saben qué? Los palos, las frustraciones, las amarguras, en nuestra propia piel, para que esa reconciliación se dé a cabo. ¿Lo ven fácil? Ni mucho menos. Pero este es el lugar donde muchas veces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos pone. Y alguien puede decir, bueno, pero cuando esto se da, entonces ¿qué tengo que decirle al hermano? Oye, pues si te debe 500 euros, oye, páganos tú. ¿Es eso? No, mis hermanos, cuando actuamos con estos principios, ¿saben lo que estamos diciendo, mis hermanos? Estamos mostrando, oye, mira, estos son los principios del Evangelio, y ese daño y esa deuda que te ha sido hecha, hubo uno, que ya fue sustituto y la pagó y se llevó y borró ese pecado en tu lugar. Habiendo hecho eso tan grande por ti, no puedes tú perdonar y reconciliar a un hermano con un pecado mucho menor delante de ti. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 19. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo aquí está apretando, ¿eh? No utiliza su autoridad apostólica, pero dice, oye, Filemón, recuerda que tú también te me debes a mí, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Qué deuda tenía Pablo con Filemón? O Filemón con Pablo, mejor dicho. Probablemente, mis hermanos, de que Filemón llegó al Evangelio por el ministerio de Pablo, por la predicación del Evangelio de Pablo. Y Pablo dice, oye, mira qué deuda tan grande me tienes tú conmigo. No podrás entonces tú pagar esa deuda y recibir a Onésimo como a mí mismo, reconciliarte con él. No podremos reconciliarnos cuando Cristo ha pagado todas nuestras deudas delante de Dios. Y Pablo tiene esta confianza, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Obra esta reconciliación. ¿Se dan cuenta cómo Pablo se implica personalmente y media con esa sustitución y ese principio de acreditación? Y aquí Pablo, mis hermanos, tiene una confianza. Tiene confianza en Filemón, y esto nos lleva al segundo punto. Estos segundos puntos son más cortos, ¿eh? Paco dice, menos mal, pues ahora lo haré más largo. Mira, fíjense, mis hermanos, tiene confianza, pero solo lo haré para Paco, ¿eh? Los otros podrán irse, mis hermanos, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que Pablo tiene confianza aquí. Confianza tener como mediadores en la reconciliación entre hermanos. ¿Y qué confianza debemos tener, mis hermanos? ¿Saben qué? La confianza de que la obediencia al Evangelio produce más de lo requerido. Fíjense a partir del versículo 21. Aquí es cuando Pablo ya empieza a cerrar la carta. Dice, te he escrito confiando. ¿Se dan cuenta? Ahora viene aquí la confianza del apóstol Pablo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense, mis hermanos, aquí la acción principal es te he escrito. Esta es la acción principal, te he escrito. Y esa acción principal tiene dos causas que vienen explicadas por el verbo confiando y sabiendo. Fíjense, la idea es esta, lo que Pablo está diciendo en el versículo 21 es lo siguiente: ya que he confiado en tu obediencia.
o porque he confiado en tu obediencia, te he escrito. Fíjense que la causa por la cual Pablo escribe es porque ha tenido ¿qué? Confianza en algo de Filemón. ¿Confianza en qué? Confianza en su obediencia. Ahora, ¿la obediencia a qué, mis hermanos? Saben, no es primeramente la obediencia a Pablo, aunque eso está, harás más de lo que te digo. Es primeramente la obediencia al Evangelio de Cristo, a la fe en Cristo Jesús. Esa palabra que aparece aquí, obediencia, es una palabra, mis hermanos, que fuera de los círculos cristianos, en aquel primer siglo, era bastante desconocida dentro de la cultura grecorromana. Era una palabra muy utilizada dentro de los círculos cristianos, pero no tanto fuera de ellos. Por lo tanto, esa obediencia tenía una connotación significativa a oídos de los creyentes. No era cualquier tipo de obediencia, era lo que Pablo escribe en otras cartas diciendo la obediencia a la fe. Fíjense, por ejemplo, en Romanos 1:5, donde dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Escuchen Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando Pablo habla de la obediencia a la fe. ¿Pero qué fe, mis hermanos? La obediencia a la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, no es cualquier tipo de obediencia, es la obediencia al Evangelio y todo lo que el Evangelio implica, mis hermanos. Y una de las cosas que el Evangelio de Cristo implica, ¿saben lo que es? Lo hemos visto. Implica, mis hermanos, la reconciliación. El buscar al recibir al hermano o la hermana, al reconciliarse si ha habido problemas, daños causados, mis hermanos. Por tanto, Pablo es conocedor de la obediencia de Filemón. Habiendo conocido, habiendo confiado, porque he confiado en tu obediencia. Pablo era conocedor. Pablo ya había visto que Filemón había obedecido a ese evangelio. ¿Cómo? Nos lo dijo, ¿se acuerdan? Porque he oído de ti que tienes ¿qué? Amor y fe hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Tengo gozo y consuelo porque en ti, oh hermano, en tu corazón, en tu amor son ¿qué? Confortados los corazones ¿de quién? De los santos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo ya había visto lo que es esa obediencia, mis hermanos, de Filemón en acción. Esa vida y ese amor que confortaba y consolaba a los santos. Por lo tanto, Pablo dice, ya que he confiado en tu obediencia, te he escrito porque sé algo. Sigan leyendo el versículo 21. Ya que he confiado en tu obediencia, te he escrito sabiendo o porque sé que harás ¿qué? Que harás aún más de lo que te digo. Fíjense cómo funciona esto, mis hermanos. Porque hay obediencia en el Evangelio de Cristo, te he escrito, porque sé que entonces vas a hacer ¿qué? Mucho más de lo que te pido. Ese mucho más de lo que te pido, ¿saben de qué depende, mis hermanos? No de lo que Pablo le va a decir, sino que depende de la obediencia de Filemón al Evangelio. Y porque hay esa obediencia en ti al Evangelio, Filemón, te he escrito porque estoy seguro de que harás mucho más de lo que esa obediencia comporta, mucho más de lo que te pido. Y aquí quizá Pablo está siendo inteligente aquí, ¿eh? Que este hombre era inteligente, mis hermanos, ¿eh? Pablo quizá aquí está diciendo, oye, te he pedido que recibas a Filemón como hermano amado, como a mí mismo, pero sé que harás mucho más de lo que te pido. Quizá aquí Pablo está metiendo ahí y le dice, libera como esclavo a Onésimo. Qué listo es Pablo, madre mía. Fíjense que no coge esta institución pervertida de lo que es la esclavitud y dice, vamos a romperla, vamos a poner pancartas y a romperla. No, está filtrando el Evangelio a ese creyente, filtrándolo y que ese Evangelio transforme lo que es esa relación. Es como esa levadura puesta en la masa, mis hermanos,
que es pequeñita al inicio, pero de dentro a fuera, ¿qué es lo que hace? Leuda toda la masa. Y fíjense que aquí Pablo nos muestra algo, que la obediencia al Evangelio, ¿saben qué, mis hermanos? Siempre lleva al creyente más allá. Si tuviesen los niños, aquí les diría, como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. ¿No? Tenemos niños entre nosotros, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, nos lleva más allá. El Evangelio siempre lleva una obediencia más allá de lo requerido. El Señor Jesús en el Sermón del Monte lo dijo, mis hermanos. Cuando estableció este principio, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces el Señor Jesús dice, pero yo os digo, venir a la escuela dominical, no, eso no lo dice, no. Dice, pero yo os digo, y entonces pone 4 ejemplos. Y los 4 ejemplos nos muestran que en el Evangelio se va más allá de lo que el mundo pide, mis hermanos. Y uno de esos ejemplos es cuando dice en Mateo 5:41, al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Mis hermanos, esto en el mundo es una locura. Pero básicamente aquí muestra de que el ciudadano del reino está en una posición aquí, en este ejemplo, por encima de alguien que viene con necesidad. Dice, al que te pide, dale, al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dáselo. Pero cuidado cómo se entiende esto, mis hermanos, aquí el mundo, fíjense, da, pero da muchas veces sin que le sea quitado nada a él. Da muchas veces de lo que sobra. Da muchas veces al límite mínimo. 20 camiones solo que entren, mis hermanos. Pero fíjense que aquí Jesús está diciendo, no es abogar por aquellos que quieren abusar. Bueno, el que quiere tomar de ti, oye, dale. No es la idea de aquellos que quieren abusar. No es la idea de dar de manera indiscriminada y sin sabiduría alguna, porque también la Biblia nos dice, al que no trabaje, no le des al ocioso, enséñale. ¿Eh? Pero fíjense que aquí la idea, mis hermanos, es el hecho de que el creyente, el Hijo de Dios, el ciudadano del reino, en temas de generosidad, tiene que ir más allá de sus propios beneficios, más allá de sus propios bienes, más allá de su propia comunidad, de su propia comodidad, y dar a aquel que está en necesidad. Antes es la necesidad de aquel que no la conveniencia de uno. Ve más allá, hasta el punto que el Señor Jesús dice, amar a vuestros... Eso es ir, Señor, muy más allá. ¿Pero se dan cuenta, mis hermanos? Y aquí cuando dice, sé que harás más de lo que te digo. Esa obediencia al Evangelio va a llevarte, Filemón, a más. No solamente a recibirlo como hermano, sino quizá a darle la libertad a ese hombre. ¿Y saben qué nos muestra esto, mis hermanos? Hermanos, de que la reconciliación no podemos quedarnos en un apretón de manos solamente. De que, ok, si recibo a mi hermano y a mi hermana, ya está. Pero el próximo domingo, ni le saludo. El próximo domingo le veo y hago, jejeje, y ya está. Sí se ríen, pero lo he visto. Y aquí mis hermanos nos dicen, no, el Evangelio nos lleva más allá. A una reconciliación verdadera, profunda y genuina. No un simple apretón de manos. Porque mis hermanos, Cristo nos llevó a una reconciliación genuina, profunda y eterna con nuestro Dios. Y no dejar que esto quede en la nada. Fíjense, Pablo no deja que esto quede en la nada. Fíjense lo que dice en el versículo 22. Prepárame, esto me gusta, esta parte final me encanta, dice. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso es la carta de un amigo. Hace tiempo que no te veo. Por favor, prepárame sitio porque por tus oraciones a ver si Dios me da la gracia y me concede la generosidad de poder venir a ti. Es como alguien escribe a un amigo que no ve desde hace mucho tiempo y le dice, espero poder estar contigo y verte pronto. Es una expresión de amistad, pero quizá Pablo está diciendo, oye, prepárame el lugar. Que si Dios me concede las oraciones venir a vosotros, estaré con vosotros. ¿Y sabes qué? ¿Quién sabe? Quizá veré cómo ha ido entre ti y Onésimo. Es decir, mis hermanos, no lo deja pasar.
Eso es la reconciliación, en esa mediación es algo, mis hermanos, que no debemos dejar pasar. Saben, a veces es un poco extraño, pero la confianza que tenemos, mis hermanos, es que debemos confiar en la obediencia al Evangelio de nuestros hermanos y hermanas. A veces cuesta porque dicen, no, es que el ser humano caído no puede. No, pero es que estamos hablando de creyentes aquí. Y si has visto en tu hermano y hermana que el amor ha confortado en algunas ocasiones, hermanos, si has visto el Evangelio vivo, aunque sea en una pequeña chispa en ese hermano y hermana que ha ayudado a otros, por la gracia de Dios es esa obediencia. Por la gracia de Dios confía de que pueden hacer mucho más de lo que se pide. Porque, mis hermanos, la gracia de nuestro Dios es mucho más poderosa de lo que nos pensamos. Y lo último, la prueba. La prueba, mis hermanos, que nos confirma como mediadores la verdad de la reconciliación entre hermanos. ¿Y cuál es la prueba? Es ver a hermanos reconciliados por el Evangelio. Cuando secuestran a alguien, muchas veces se pide una prueba de ¿qué? Una prueba de vida, de saber que sigue vivo. Pues ahora aquí Pablo da una prueba de vida, de que podemos, mis hermanos, ver la verdad de la reconciliación, que es verdad y que se da. Fíjense, y esto lo vemos en los nombres, y voy a mencionar solamente aquí un nombre rápido. Fíjense, a partir del versículo 23, los saludos finales. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones con Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense, menciona a Epafras, que era conocido también en la iglesia de Colosas, y se cree que posiblemente Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosa, no fue Pablo. Pero quiero que tomen atención al versículo 24, a un nombre en concreto. Fíjense, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, esos saludos y nombres no son porque sí. Esos hombres aquí y esos nombres van a actuar de soporte de todo el mensaje que Pablo ha dicho en Filemón. Actúan de soporte en ese mensaje de la reconciliación. Pero hay un nombre importante, ¿saben cuál? Marcos. Marcos. Bueno, los otros también son importantes, ¿ya? Pero déjenme que me centre en Marcos. Porque ¿qué pasó con Marcos, mis hermanos? ¿Saben qué pasó con Marcos? Marcos, Pablo y Bernabé tuvieron problemas, mis hermanos. Tuvieron problemas hasta el punto de que Pablo no quiso a Marcos en el servicio. Fíjense cuando vamos a Hechos, capítulo 15. Fíjense, mis hermanos, Hechos capítulo 15. 15, versículo 37. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo no estoy en el 16, perdón. 37 del 15, sí, dice. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el problema aquí? Pablo, y escuchen el lenguaje, Pablo no quiso llevar a Marcos porque Marcos se apartó de ellos en Panfilia y Pablo dice, ahora no me sirve para el ministerio. Es inútil. ¿Les suena esto algo en la carta de Filemón? Me es inútil. Pero el tiempo pasó y llegamos a 2 de Timoteo. Vayan a 2 de Timoteo, mis hermanos. Capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. ¡Wow! Onésimo de inútil a útil, Pablo, Marcos de inútil a útil. Y ahora llegamos a Filemón y dice, te saludan, entre ellos Marcos, que es mi colaborador. Mis hermanos, ¿qué pasó? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo reconciliación, mis hermanos. Y acabaron reconciliándose hasta el punto de que ahora Pablo puede decir de Marcos, es mi colaborador. ¿Qué es esto? Es una prueba de vida que sutilmente Pablo le da a Filemón y le dice, ¿ves? El Evangelio
reconcilie. Y mis hermanos, me niego muchas veces a creer cuando hay problemas de que el Evangelio no es poder de Dios para reconciliarnos. De que el Evangelio, mis hermanos, no es suficiente para reconciliarnos. Si la reconciliación no se da, no está en el Evangelio. El problema está quizá en nuestra madurez en el Evangelio, mis hermanos. Con esto, fíjense, para terminar esta carta hemos visto una gran cantidad de principios del Evangelio. Pero cuando el momento llegue de tener que reconciliarnos o de ser mediadores de reconciliación, mis hermanos, y eso si no se ha dado, si no se está dando, se dará, les pregunto, ¿nos acordaremos de las palabras de Pablo a Filemón? ¿Te acordarás del Evangelio de reconciliación expuesto en la carta a Filemón? ¿Seremos simplemente oidores o hacedores de esta palabra del Evangelio de reconciliación? Saben, es difícil, ¿eh? Es difícil. Y para ello, ¿saben qué necesitamos? El versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mis hermanos, sea la gracia de nuestro Dios la que esté con nosotros, para que ese evangelio de la reconciliación sea una realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia, para gloria y honra de nuestro Dios.